Amados hermanos, en esta mañana vamos a comenzar con en el estudio de la escuela sabática. Nos corresponde estudiar a Ruth. Veíamos hace unos cuantos sábados que teníamos la oportunidad de ver a Noemí. Es un preámbulo definitivamente para esta historia. Y voy a indicarles que podamos abrir nuestros cuadernitos, pero también nuestras escrituras, para que tengamos esta lectura bíblica que nos indica esta lección de Ruth. Se encuentra en el libro de Ruth, en su capítulo número 2. Y vamos a dar lectura a estos versículos del 1 al 13, mis hermanos. Esta es la lectura bíblica que corresponde a esta escuela sabática. Ya tenemos una parte estudiada con respecto a Noemí la semana pasada. En esta escuela sabática vamos a profundizar propiamente en la vida de Ruth y sobre todo en el libro en sí mismo de Ruth, la forma en la que está escrito, las enseñanzas que nos llevamos a través de la vida de todos estos personajes y cómo los tres personajes principales que encontramos en esta lección realmente tienen una relevancia muy grande y Dios interviene en la vida de cada uno de ellos para sus propósitos. Vamos a abrir entonces nuestras escrituras en el libro de Ruth, mis hermanos, capítulo número 2, y vamos a dar lectura a los versículos 1 al versículo número 13. Ruth, capítulo número 2, mis hermanos, versículos 1 al versículo número 13, que podamos entender esta porción de la historia que nos relata este libro. Si nos encontramos ahí, mis hermanos, vamos a dar lectura a una sola voz. Dice de la siguiente manera: Y tenía Noemí un pariente de su marido, varón poderoso y de hecho, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Moabita dijo a Noemí: Ruégote que me dejes ir al campo y cogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció por ventura que la suerte del campo era de Boz, el cual era de la parentela de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Betlehem y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el sobrestante, los segadores: ¿Cuya es esta moza? Y el criado sobrestante de los segadores respondió y dijo: Es la moza de Moab, que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: Ruégote que me dejes coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues amistades por la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás con mis mozas. Mira bien el campo que segaren, y síguelas, porque yo he mandado a los mozos que no te toquen. Y si tuvieres sed, ve a los vasos y bebe del agua que sacaren los mozos. Ella entonces, bajando su rostro, inclinóse a tierra y díjole: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que tú me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boz, díjole: Por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Jehová galardone tu obra, y tu remuneración sea llena por Jehová, Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo como una de tus criadas. Amén. Mis hermanos, tomen sus lugares, por favor, para que podamos comenzar con este estudio de la palabra de nuestro Dios a través de la escuela sabática. Vemos aquí en esta historia un capítulo central en toda la vida de Ruth. Definitivamente ya avanzamos por lo que habíamos estudiado la semana pasada con Noemí. Veíamos ciertas circunstancias muy complicadas, batallas que estuvo teniendo Noemí a través también de la hambruna que existió primero en Betlehem y también a través
de la situación que sucedió con sus familiares que fallecieron, fallece su esposo, fallecen sus 2 hijos, y Noemí, en medio de toda esta aflicción, se ve pues obligada y también compelida a regresar a su tierra, también buscando este consuelo y buscando las alas de nuestro Dios, como dice también estos versículos que acabamos de leer, mis hermanos. Dice el objetivo de nuestra escuela sabática de la siguiente manera: recordar el amor que Ruth tuvo por su suegra y por su pueblo, acto que simboliza el acercamiento de los gentiles al pueblo santo de Dios, por lo que meditaremos en continuar fieles y agradecidos con nuestro Dios. Vamos a analizar entonces, hermanos, varias circunstancias, varios simbolismos también dentro de esta escuela sabática. Una de ellas es este acercamiento que tienen los gentiles al pueblo santo de nuestro Dios, como lo tuvo también Ruth en su momento. Tuvo ese deseo primeramente de acercarse a Dios, sus obras respaldaron su fe, y posteriormente llega un desenlace en el capítulo 4 que refleja toda esta reivindicación de la familia entera de Noemí a través de Ruth y también a través de Boz. Y hermanos, también tenemos un versículo para memorizar que recuerda, si recordamos este capítulo entero de Mateo, toda una genealogía, que también encontramos una porción al final del libro de Ruth, pero aquí tenemos un despliegue un poco más grande que llega hasta los días de nuestro maestro. Voy a pedir a los hermanos que hayan tenido la oportunidad, hermanos y hermanas que hayan tenido la oportunidad de memorizar este versículo, que puedan ponerse de pie y lo hagamos como lo hemos hecho hasta este momento, primeramente de mi lado derecho, después de mi lado izquierdo en la parte de abajo y después pasamos a la parte de arriba, mis hermanos. Nos está ayudando en esta ocasión mi hermano Ricardo. Y Salmón engendró de Rechab a Boz, y Boz de Ruth engendró a Obed, y Obed engendró a Jesé. Mateo 1:5. Amén. Amén. Y Salmón engendró de Recab y a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé. Mateo 1:5. Amén. Amén. Y Obed engendró a Jesé. Mateo 1:5. Amén. Amén. Y Salmón engendró de Recab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Jesé. Mateo 1:5. Amén. Amén. Y Salmón engendró de Recab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé. Mateo 1:5. Amén. Amén. Gracias, Salmón. Salmón engendró a Recab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Jesé. Mateo 1:5. Amén. Amén. Vamos a pasar con la parte de mi parte izquierda, mis hermanos, aquellos que hayan tenido esta oportunidad, que puedan ponerse de pie para dar este versículo para memorizar. Y Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Mateo 1:5. Amén. Amén. Y Salmón engendró de Rechab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé. San Mateo capítulo 1, verso 5. Amén. Amén. Y Salmón engendró de Recab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé. Mateo 1:5. Amén. Amén. Y Salmón engendró de Rechab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé. Mateo 1:5. Amén. Amén. Y Salmón engendró de Recab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé.
Mateo 1:5. Amén. Amén. Y Salmón engendró de Recab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé. Mateo 1:5. Amén. Amén. Y Salmón engendró de Rechab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé. Mateo 1:5. Amén. Amén. Y Salmón engendró de Rechab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé. Mateo 1:5. Amén. Amén. Me parece que son todos mis hermanos de la parte de abajo. Mi hermano Ricardo ya se está dirigiendo también a la planta alta. Mis hermanos, aquellos que hayan tenido esta oportunidad, también que puedan ponerse de pie. Y Salmón engendró a Gad a Boz, y Boz engendró de Ruth a Boz y, repetir, hermanos. Y Salmón engendró, no voy a leer, se me olvidó. Y Salmón engendró a Rachat a Boz, y Boz engendró a Ruth y a Bot, y Boz engendró a Geset. Mateo 1:5. Gracias. Y Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé. Mateo 1:5. Amén. Amén. Y Salmón engendró de Rachab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé. San Mateo 1:5. Amén. Amén. Parece ser que son todos mis hermanos también en la parte de arriba. Que Dios bendiga grandemente este esfuerzo, hermanos, que tuvieron para abrir las escrituras, para ver este pasaje y poder memorizarlo y comprenderlo, mis hermanos. Tenemos un pasaje similar, digámoslo paralelo, en el libro de Ruth, casi al final, capítulo 4, versículo 21 propiamente, donde vemos también esta misma genealogía, hermanos. Podríamos pensar que se rescata también esta parte del libro de Ruth en Mateo, en el que dice justamente que Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. En el libro de Mateo encontramos la palabra Jesé, que es otra de las traducciones como se hace también este nombre del padre de David, mis hermanos. Entonces, realmente sí son paralelos estos dos pasajes de Ruth y de Mateo capítulo 1, versículo 5. Vamos a pasar, hermanos, al material exegético. Sin embargo, me gustaría que antes revisáramos, como hemos hecho en otras escuelas sabáticas, un poco sobre el libro de Ruth en sí mismo, sobre el significado de este personaje que estamos a punto de estudiar. Y pido a mis hermanos en cabina que me puedan apoyar con la presentación, con el material que tenemos para esta mañana. Y veamos primeramente el significado. Vemos una parte también definitivamente en nuestro cuadernito, que es amistad. Las raíces se las pongo en la parte de abajo, mis hermanos, de acuerdo al diccionario de Strong, que es la H7327, que puede significar tanto amistad, como lo vemos en nuestro cuaderno, como también amigo o amiga, mis hermanos. Este a su vez tiene una raíz que es la H7468, como vemos abajo, que significa, puede ser un vecino, una vecina, en el sentido de la cercanía que tiene pues a una persona. Sabemos que más allá incluso de lo físico puede existir una cercanía pues emocional con una persona, y también puede significar por ende compañero o compañera. Y por último, hermanos, la raíz primitiva de todas estas palabras la tenemos en la H7462, que pues generalmente hemos estudiado que son verbos, y en este caso es el verbo más cercano, acompañar, mis hermanos. Entonces, algo que hemos estudiado a lo largo de estas escuelas es que el pueblo judío, el pueblo hebreo, tiene esta mentalidad sobre que el nombre tiene pues una influencia en el carácter de la persona. Quizás no siempre es una regla, y sabemos que
pues no tendríamos que precisamente pensar que una persona con un significado en particular tenga que tener ese carácter, pero el pueblo judío tiene mucho ese pensamiento, y en este caso en particular, en Ruth, hermanos, yo creo que es un caso en el que sí coincide definitivamente. La palabra amistad, las raíces que acabamos de ver, como ser un vecino, ser un compañero, ser un prójimo, como también nos decía nuestro maestro, llegar a acompañar a alguien, es un significado que le queda muy, muy bien a Ruth, quien tuvo esta fidelidad con su nuera y con toda su familia en última instancia, porque primeramente estuvo con su hijo, después acompañó a su nuera y después la obedeció de tal manera que llegó en ese deseo también de rehabilitar, en ese deseo de ayudarla, a obedecer todas las órdenes que le dio estando ya en Betlehem, mis hermanos. Eso es algo importante que tengamos en cuenta con respecto al significado de Ruth. Y también me gustaría que viéramos rápidamente la siguiente diapositiva, que son algunos datos muy, muy breves sobre el libro de Ruth, de una manera general, mis hermanos. Está normalmente atribuido a Samuel. Entonces decimos que está escrito por Samuel. Tiene 4 capítulos, es breve realmente el libro entero, mis hermanos. Están escritos de una manera muy inteligente, y esto lo digo por la parte que vemos abajo. Si vemos, ahorita leíamos el capítulo número 2, si leemos también el capítulo 3, que son los 2 capítulos centrales del libro, tienen una simetría en el relato. Primeramente, el capítulo número 2 comienza justamente con Noemí hablando con Ruth, interviene Boz aproximadamente en la mitad del capítulo y posteriormente termina otra vez con Ruth y con Noemí platicando y regocijándose. El capítulo número 3, otro capítulo central, tiene esta misma simetría con el capítulo 2, que empieza con Ruth y Noemí hablando juntas, haciendo un plan. Boz interviene y después al final termina también con Ruth y Noemí regocijándose por este plan que estuvieron platicando al inicio del capítulo. Tiene otra circunstancia este libro, que es que existe un contraste. Mientras hay simetría en los capítulos centrales, hay un contraste muy grande en los capítulos, digamos, laterales. El capítulo 1 inicia con muerte, inicia con desolación, inicia con hambre. Ciertamente inicia con una problemática, y el capítulo 4 termina con una reivindicación, termina con una bendición, termina de una manera muy diferente a como leemos el capítulo número 1. Entonces estos capítulos laterales, por el otro lado, se contrastan. Es algo que quería que tuviéramos en cuenta porque vamos a estudiar un poco más a detalle este libro en esta escuela sabática. Vamos a pasar ahora sí al material exegético, hermanos. Le pido a alguna hermana o hermano de la congregación, mi hermana Gloria acaba de levantar la mano, que nos pueda apoyar a leer el párrafo número 1 de esta escuela sabática. Dice, el libro de Ruth es un relato de la vida doméstica en un tiempo de anarquía y disturbios en Israel. Uno de los objetivos del libro es presentar a Ruth y Obed, padres de Isaí, y este último padre de David, como parte importante de la genealogía del Rey de Reyes, quien vino y ha de regresar pronto. Ruth 4, 21 y 22. Gracias, hermana Gloria. Veíamos justamente Ruth 4, 21 y 22, son los que son paralelos a Mateo 1, 5. Y hermanos, me gustaría que esta escuela sabática pudiéramos tener en cuenta tres cosas que el mismo cuaderno nos plantea. Esa es la primera de ellas. Uno de los objetivos del libro de Ruth es presentarnos justamente esta genealogía, no solamente de un personaje tan importante como lo era el rey David, que hasta este momento en el que se había escrito, pues era una figura central en todo el pueblo. Fue una persona que siguió a Dios, que fomentó en todo momento esa fidelidad a través de los mandamientos a nuestro Dios. Más allá de eso, al final vemos que ya en Mateo también presenta la genealogía de nuestro maestro, y pues es algo que llega, dice nuestro primer párrafo, un relato que parece de una vida doméstica, que parece de relatos relativamente, pues que no parecen tener relevancia, pero Dios termina dándoles esa relevancia al final del libro, mis hermanos. Ese es el primer objetivo, la primera idea que quisiera que tuviéramos en mente, la manera en que el libro de Ruth relata una serie de sucesos que parecen domésticos, que parecen cotidianos, y en realidad Dios logra tomar esa relevancia de la vida de todas estas personas a través de su propósito, por supuesto, para darles una relevancia. Mis hermanos, me gustaría que alguien pudiera, también hermano de la congregación, pudiera apoyarnos a dar lectura al capítulo número 3 de Ruth,
que es otro de los sucesos que vemos en este libro. Capítulo número 3 de Ruth, y vamos a, si es hermano o hermana, nos puede apoyar a dar lectura hasta el versículo 10, mi hermana, por favor. Y díjole su suegra Noemí: hija mía, ¿no te tengo de buscar descanso que te sea bueno? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas mozas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos pasarás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acostare, repara tú el lugar donde él se acostará, e irás y descubrirás los pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y le respondió: haré todo lo que tú me mandares. ¿Hasta ahí? Hasta el 10, por favor, hermano. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y como vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, retiróse a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y descubrió los pies y acostóse. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y palpó. Y he aquí la mujer que estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera gracia que la primera, no yendo tras los mancebos, sean pobres o ricos. Amén. Gracias, hermana Aurora, por esta lectura. Hermanos, vemos entonces, ya vimos más o menos un panorama general del libro. Vemos el capítulo 1 que estudiábamos la semana pasada, relata pues toda la vida inicial de Noemí. Vemos el matrimonio muy brevemente de Orfa, de Ruth, con los hijos de Noemí. Y hasta ahí vemos una situación cotidiana, una familia en particular. Vimos el capítulo 2 a través de la lectura bíblica en esta mañana, y también vemos una serie de sucesos pues realmente cotidianos. Vemos que Noemí regresa a Betlehem al final del capítulo 1, y en el capítulo 2 está relatando junto con Ruth la manera en que iban a tener un sustento diario, porque siendo viudas iba a ser complicado que tuvieran pues una vida con todo lo que se requería, mis hermanos. Y el capítulo 3, que nos acaba de apoyar nuestra hermana Aurora para también leer una parte de él, vuelve a relatar una situación cotidiana. Dice de nuevo, está Noemí, está Ruth, están hablando sobre una circunstancia que compete pues al bienestar primeramente de Ruth, pero también de Noemí, para que puedan de alguna manera acercarse a vos, pues era uno de los parientes redentores, que también estudiábamos la semana pasada sobre esta circunstancia, hermanos. Y hasta aquí podríamos decir, veíamos que fue un libro pues que fue escrito por Samuel. Vemos otros libros que fueron escritos por Samuel y tienen un relato muy diferente. Generalmente, si leemos incluso Primera de Samuel, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, son libros que relatan de manera muy general todo el pueblo de Israel, todo lo que se estaba pasando, pero este cambia por completo pues la óptica que tiene, pareciera, el escritor con respecto a la intervención de Dios en nuestras vidas, o a la intervención de Dios incluso en su pueblo. Ya no está hablando de una manera general del pueblo, sino que se acerca siempre a esta familia. Y con eso, mis hermanos, me gustaría que abriéramos y leyéramos esta vez Mateo capítulo 1, del 1 al 5, para que viéramos cómo es que toda esta historia, a pesar de que son sucesos cotidianos en una familia, tienen una relevancia muy importante que es dada por nuestro Dios. Y quisiera que pusiéramos especial atención a estos primeros 5 versículos del capítulo 1 de Mateo, mis hermanos, y viéramos una particularidad con respecto a los nombres que aparecen en esta genealogía. Mateo capítulo 1, versículos 1 al 5. No sé si algún hermano o hermana guste leerlo para que también podamos todos juntos llevar la lectura. Ahorita mi hermana Isabel también le damos, en la parte de atrás una hermana se levantó. Si gusta, ahorita le damos la siguiente lectura. Dice así. No, le digo que si quiere ahorita le damos la siguiente lectura, y ahorita nuevamente en la parte de atrás se levantó. Muchas gracias. Dice así: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob,
Y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Y Judas engendró a Tamar y Pares y a Sara. Y Pares engendró a Esrom y Esrom engendró a Aram. Y Aram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Racab, a Boz. Y Boz engendró a Ruth, a Obed. Y Obed engendró a Jesé. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. ¿Notaron algo, hermanos, con respecto a los nombres de la genealogía? ¿Cuál es la generalidad? ¿Cuál es la tendencia cuando se está mencionando esta genealogía? Cuando vemos, pues se menciona nombre a nombre, cómo van las generaciones, pero ¿cuál es la tendencia, al menos con respecto al género de esta genealogía, hermanos? Exacta. En general, y como lo vemos también incluso en el libro de las Crónicas, capítulo 1, veíamos también en Ruth, de hecho, algo que no es paralelo con respecto a Ruth 4 que leíamos y también Mateo 1:5, es que no se menciona a las mujeres. Y sin embargo aquí realmente Mateo menciona, generalmente existe la tendencia de mencionar a los varones, pero existen también la mención de las mujeres en estos primeros 5 versículos y un poco más adelante. Dice el versículo 6, que también no lo menciona por su nombre, sabemos que es Betsabé, pero dice que engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Dice el versículo 16, que también Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Si leemos toda esta genealogía, la tendencia definitivamente son los nombres masculinos, y sin embargo solamente hay 5 nombres de mujeres, hermanos, que Mateo siente esta necesidad de poner sus nombres, porque conoce sus obras, porque conoce el ejemplo, conoce realmente el impacto que llegaron a tener en el pueblo de Israel. Una de ellas, definitivamente, hermanos, es Ruth. Vemos también la mujer de Urías, vemos también a María, pero a diferencia del capítulo 4 de Ruth, aquí se menciona a Ruth por la relevancia que tuvo. Dice este primer párrafo, hermanos, que dentro de este relato de la vida doméstica, en un tiempo de anarquía, que sabemos que es el tiempo de los jueces, existe una relevancia y es la manera en la que Dios toma lo doméstico, los detalles quizás que pensamos que no pueden ser tan importantes de nuestra vida, para darles esta relevancia. ¿Y qué relevancia más grande le pudo haber puesto nuestro Dios a toda esta historia de Ruth que la genealogía, que ser una de las madres que trajo también a nuestro Maestro Jesucristo? Yo creo, hermanos, que esta es una primera enseñanza que nos da la escuela sabática, y es que Dios realmente toma todas nuestras vidas, toma todos los detalles de nuestras vidas para llegar a hacerlos relevantes. A pesar de que puedan sonar como sucesos domésticos o cotidianos, en realidad Dios está siempre obrando en su propósito en todas nuestras vidas. Vamos a continuar con el material exegético, mis hermanos. Mi hermana Isabel también tenía, y también tenemos 2 hermanas que tienen esta oportunidad de participar. Si nos pueden ayudar a leer el párrafo número 2, 3 y 4. Los 2, 3 y 4, mi hermana, porque están íntimamente relacionados. Dice, en un enfoque figurado encontramos que cada personaje y sus hechos ejemplifica algún aspecto de Cristo. Ruth Moabita es la muestra de un cariño poco común, el de una persona que se siente parte de un pueblo extranjero, que abraza sus costumbres, ama sus creencias y le importan sus habitantes. En contraste a Ruth, se menciona a Orpa, nombre que significa adulación, personaje que a la muerte de su esposo prefiere regresar con los suyos, actitud que representa a quien se pierde a pesar del bien que le rodea, porque pudiendo entrar a la tierra que Dios había dado a Israel, prefiere ir en pos de Moab, de sus dioses y sus costumbres. En la iglesia existen hermanos a los que le sucede lo mismo. Esto ocurre cuando poco tiempo después de haber oído el llamamiento de Cristo, prefieren regresar a sus viejas costumbres y creencias, teniendo cumplimiento de ellos la palabra del Señor. Que hay personas que oyen la palabra, pero por las tentaciones del mundo la hacen infructuosa.
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ruth prefigura el llamamiento de las gentes para formar parte de los pueblos de Dios, ya que siendo gentil y extranjera estaba excluida de Israel, pero fue tanto su deseo y amor por allegarse a Dios y a su pueblo que halló gracia como aquella cananea ante Cristo cuya fe va más allá de lo común. La verdad es que el corazón de Ruth y sus palabras no estaban lejos de la ley de Dios. Dice la palabra divina, por verdad hallo que Dios no hace excepción de personas, sino que a cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, mi hermana Isabel. Muchas gracias. Ok, hermanos, entonces encontramos el siguiente objetivo que tiene esta escuela sabática, que ya está un poco más relacionada con la vida, con la obra de Ruth. Y primeramente nos menciona este simbolismo que se encuentra con la actitud que tiene Ruth con respecto a Noemí, con respecto a una nación extranjera, con respecto pues, a un conjunto de costumbres que quizás le eran ajenas y que decide abrazar. Dice también el párrafo 3, viendo el bien que le rodeaba a Noemí, que rodeaba a toda esta nación, mis hermanos. Dice también otro simbolismo con Orfa, también existe un reverso, un contraste con respecto a lo que existe cuando se conoce esta misma palabra, cuando existe la oportunidad de acercarse a Dios, pero tenemos otras prioridades, hermanos. Y sin embargo, quisiera que tuviéramos la oportunidad de acercarnos un poco más a la historia, de ver más a detalle cómo es que suceden los hechos. Mi hermana, que también tenía las ganas de leer, si nos puede ayudar con capítulo número 1 de Ruth, versículos 12 hasta el versículo 17. Que pongamos especial atención a esta lectura, hermanos, para ver cómo es que se dan los hechos cuando llega el momento de tomar una decisión tanto Orfa como Ruth. Adelante, mi hermana. ¿Uno a dónde? 1:12 hasta el versículo 18. Vamos a leer hasta el versículo 18. 12 al 18, por favor. Volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja para ser para varón, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche fuere con varón, y aún pariese hijos. ¿Había vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habían vosotros de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Mas ellas, alzando otra vez su voz, lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y no me apartes de ti. Por donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga el Señor, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, dejó de hablarle. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Betlehem, y aconteció que entrando a Betlehem, toda la ciudad se conmovió por razón de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, mas vacía me he vuelto al Señor. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Y así volvió Noemí y Ruth moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Betlehem en el principio de la siega de las cebadas. Muchas gracias, mi hermana. Vemos, hermanos, entonces que esperemos que tengamos bien presente la manera en que suceden todas estas escenas. Primero porque
yo quisiera preguntarles a ustedes, hermanos, ya sabemos el acontecimiento, conocemos que Ruth decide acompañar a Noemí, Orfa decide regresar a Moab. Esa es la diferencia, digamos, visible, la diferencia en los hechos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hacía realmente diferente a una de la otra? ¿Qué era lo que iba más allá, que quizás no era visible y que hacía diferente a Orfa de Ruth? Sentía mucho cariño Ujú. hacia su suegra. Yo creo que amó mucho a su esposo, ¿verdad? Claro. Porque pues no la dejó, no, dice, no, yo no me ruegues que te deje. A lo mejor ya su suegra ya estaba grande y dice, pues, ¿quién la va a cuidar, no? Ella está sola. ¿Y por qué Orfa no consideró eso? Orfa, bueno, es que no todos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cada quien tiene su deseo de hacer lo que Dios dice, o sea, no todos tenemos el mismo corazón, ¿verdad? Ni los mismos sentimientos. La otra dijo, bueno, pues yo me voy, no sabemos cuál era su idea, pero se fue. Sí. Muchas gracias, hermana Isabel. Definitivamente mencionó algo que es clave y es que definitivamente el núcleo estaba en su corazón, mis hermanos. El corazón de cada una de ellas era lo que realmente las estaba diferenciando en el momento. ¿Por qué lo digo, hermanos? Dice desde el versículo 11 incluso que Noemí trata de convencerlas de que regresen a Moab. No fue algo que podamos decir, ahorita a mi hermana Margarita también le vamos a dar la participación. No fue algo que nada más, digamos, Orfa tomó una decisión, porque al inicio desde el 10, si vemos el 10, ¿qué dice? Y dijéronle, ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Aquí podríamos pensar que entonces tenían ese mismo parecer tanto Orfa como Ruth. Incluso, insisto, Noemí trata de convencerlas de que sea de esta manera, les da varios argumentos que ciertamente son válidos. Quisiera que nos pusiéramos quizás en esa misma circunstancia y pensáramos cómo se desarrolla en nuestra vida el seguir a nuestro Dios, el tener enfrente dos caminos e incluso uno que nos está indicando quizás que debemos ir por ese mismo camino. Al final, hermanos, yo creo que la diferencia más grande que había entre Orfa y Noemí era justamente su corazón. Llega el versículo 16, incluso porque Noemí sigue insistiendo, Orfa ya logró que Orfa regresara a Moab y Noemí dice, tú también, le dice el versículo 15, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Le dice, ya viste el ejemplo, ya de alguna manera Orfa salió. Y lo que dice Ruth es sorprendente, que muestra, yo creo, el convencimiento que tenía profundo de seguir a Noemí. Estaba convencida, estaba determinada a que realmente ella estaba dispuesta a seguir a Dios, a pesar de las desgracias, a pesar de los momentos difíciles, de las batallas que ya había existido en su vida. Dice 16, lo leíamos también la semana pasada, este voto de lealtad que le dice que no le ruegue, dice, ya no me ruegues, que te deje, que me aparte de ti, porque estoy decidida, voy a morir donde tú mueras y me van a sepultar en el mismo lugar donde te sepulten a ti. Entonces, hermanos, yo quisiera que tuviéramos en cuenta esta primera circunstancia. El núcleo de la diferencia entre Orfa y Ruth era su corazón, que ambas tenían algo diferente en su corazón y el deseo de Ruth era realmente el acercarse con todo su alma, con todo su cuerpo, entregar su vida a nuestro Dios. Tenemos varias participaciones, mis hermanos, vamos a irlas sacando poquito a poquito. Vamos primero con mi hermana Margarita, que fue la que levantó su mano. Tenemos también a mi hermano Mauro y tenemos otras dos participaciones en la parte de aquí de enfrente. Ahorita los vamos a dar esa participación. Adelante, mi hermana Sí, Margarita. hermano, pasamos. Mire, yo aquí entiendo que estas dos mujeres conocieron la doctrina, conocieron las costumbres de Ruth, conocieron el temor de Dios con sus esposos. Cuando ellas enviudan, Noemí, pues no quiere detenerlas en las costumbres que siempre ella le han regido, que es la palabra de Dios. Aquí una de ellas tristemente dice que deja, como dice nuestro párrafo de lectura, dice que a muchos, dice, no todos los que oyen la palabra, pues la absorben o la tienen. Ellos, aquí se ve que ella realmente no estaba por lo que había conocido, sino por el interés de tener un marido y tener hijos. Aquí se ve que a ella eso no le interesaba. Sin embargo, Ruth
Sí, porque dice, déjame que tu Dios sea mi Dios. Aquí le está recalcando que a ella lo que le importa es la creencia, le importa lo que ella conoció y vio que era muy bueno. Y dice, no, yo aquí me quedo y aquí deseo tener familia para seguir estas costumbres porque ellas eran idólatras. Sí. Y aquí ella deja totalmente la idolatría, cuando la otra con tristeza, como muchos que conocen la palabra, entre tristeza y no, se van al mundo porque les agrada más, porque lo ven diferente. Entonces, pues tristemente aquí vemos dos personas que conocieron a Dios y dos que son de diferentes pensamientos religiosos. Muchas gracias, hermana Margarita. Vamos a escuchar a mi hermana Mauro. Mi hermana Margarita también tiene. Es mi hermana Margarita la que tiene la participación. Entonces vamos a escuchar también a mi hermana Margarita. Estos versos, hermano, bueno, a Mauro y a mí nos recuerdan mucho porque hace 61 años nos casamos aquí y en parte a mí me tocó decir eso. No sé ahora la costumbre, pero decía, no me digas que te deje, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Este verso lo repetimos y bueno, Mauro me decía otro, ¿no? Pero me recuerda mucho todo esto, hermano, porque son versos y palabras que no se le olvidan a uno, y no solamente esto, sino todo el conocimiento que recibimos desde nuestra juventud. Muchas gracias, hermana Margarita. Y definitivamente es un reflejo al final de un sentir, de algo que tenemos en nuestro corazón. Mi hermano Israel, y también ahorita vamos con mi hermana para que podamos proceder con el siguiente punto en la Sí, escuela. hermano, otro punto de vista, otra faceta de esta historia es la bondad, la misericordia que Dios tuvo con estas personas, con Ruth y con su suegra. Porque después de que Moab fue el producto de una relación incestuosa de Lot con su hija, Dios tiene la misericordia de sacar de ese pueblo, ¿verdad? Algo que pudiéramos calificar como imperfecto, sacó algo perfecto porque de ella iba a nacer el que en el futuro iba a ser el Mesías. Entonces ahí vemos para todas aquellas almas que creen que por su actuar en el pasado no son dignas de estar aquí o no son dignas de que Dios las llame. Aquí tenemos un ejemplo que de eso malo que ocurrió en la historia sale algo bueno, que fue que Ruth, ¿verdad?, tuviera esa atención con su nuera, con su suegra, pero también haber aprendido esas costumbres, esas leyes que Dios le ordenó y de ella se inspiró. No cabe duda que Dios es el único ser que puede escribir recto en renglones torcidos. Muchas gracias, hermano Israel. Definitivamente consideramos que eso es una realidad. Solamente Dios tiene esta capacidad de volver una derrota, una aparente derrota en una victoria, en llegar a pasar estos planes o esta maldad que a veces sale del corazón humano para convertirlo en bondad. Mi hermana también tenía una participación. Vamos a concluir aquí para también pasar a la siguiente parte de la escuela sabática. Hermano, como dice el hermano, hay otra connotación, ¿no? Aquí son dos no eras, una no era y la otra sí era. Entonces, la que no era se quiso regresar a sus ídolos. Es muy difícil el trato suegra-nuera, muy difícil. Entonces, ahí se ve con la que quiso seguir en el mundo, la que quiso seguir con sus ídolos, y a las dos les dio un trato igual. Entonces, una sí regresó a su Dios y le gustó el trato de la suegra de Noemí y por eso se quiso quedar con ella, ¿no? Entonces, qué bien la premiaron con haber visto a esa suegra que quedó viuda, que quedó sin nada, y eso es lo que vos le agradó de ella, ¿no? Que no dejó desamparada a su suegra, que a pesar de ser extranjera, la cuidó y guardaba de su comida para darle a su suegra. Entonces ahí se ve la diferencia cuando una sí es y la otra no era, para que todo lo que premia a Dios, ¿no? De que te quieres ir al mundo, regrésate. Te quieres quedar conmigo, aquí tengo lo mejor para ti. Gracias. Gracias, hermana.
Entonces vemos justamente algo que nos recuerda incluso los mismos párrafos, una parábola, hermanos, que me gustaría que la revisáramos muy rápidamente, únicamente en San Mateo capítulo 13. Algo que hemos mencionado, ya todos los comentarios lo han recalcado, justamente esta diferencia que existe, que en ocasiones llegamos con este mismo entusiasmo, que llegamos a tener, experimentar la palabra de Dios, experimentamos el bien que existe en toda esta guía, pero la reacción es diferente dependiendo de cuál es el interior de cada uno de nosotros. Dice desde el versículo 1, y aquel día saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se llegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Dice el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves, y la comieron. Vemos esta poca profundidad que quizás existía en la palabra. Parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra, mas en saliendo el sol se quemó y secóse porque no tenía raíz, y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y le ahogaron, y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Amén. Entonces, hermanos, vemos justamente esta diferencia de cómo la recepción de la palabra es muy diferente. En este caso vemos dos contrastes, Orfa y Ruth, y es siempre una reflexión que podamos llevárnoslo siempre como una introspección a nuestro propio corazón, mis hermanos. También es importante recalcar que más allá incluso de las palabras hermosas que podemos leer en Ruth 1, a veces desgraciadamente llegamos incluso a decir eso dentro de este mismo entusiasmo, de esta misma felicidad de conocer la palabra, llegamos a prometer quizás todas estas cosas, pero también hay algo importante y es que debemos de respaldar todas estas palabras que incluso salen de nosotros, que salen en este caso de Ruth, para que puedan ser mostradas con las obras. Decía mi hermana también, al final Ruth no solamente se quedó en las palabras, que a veces dice también un dicho popular que las palabras se las lleva el viento, sino que Ruth durante todos los capítulos siguientes y durante toda su vida respalda estos votos de fidelidad. Me recuerda también lo que dice mi hermana Margarita, en el momento del matrimonio se dicen estas palabras, la mejor manera y realmente única manera de respaldarlas es a través de esa fidelidad en esa relación única que existe en un matrimonio, mis hermanos. Entonces, ese es el siguiente punto. Primeramente requerimos el deseo, requerimos realmente tener en nuestro corazón el deseo de acercarnos a nuestro Dios, pero no podemos dejar que se quede únicamente en un deseo en nuestro corazón, sino permitir que nuestras obras reflejen aquello que sentimos. Vamos a continuar con el párrafo número 5, si existe algún hermano o hermana de la congregación que guste leerlo para que podamos también revisar esta parte de las obras. Mi hermano Eric Medino. A su llegada a la tierra de Betlehem, Ruth y Noemí se encontraron con el principio de la siega de la cebada. Así también nosotros, los que hemos llegado a Dios por medio de su Hijo y su Evangelio, hemos llegado a los postreros tiempos. Dice su palabra, ¿no os decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Amén. Gracias, hermano Eric. Entonces vemos esta siguiente parte. Ya dijo estas palabras Ruth y ahora llegan a un momento muy particular en Betlehem porque es tanto de manera figurada como literal un momento de trabajo, hermanos, un momento de actuar. No es un momento quizás desgraciadamente, a pesar de la aflicción que existía, era un momento en el que estando la siega no se puede dejar ahí para que se quede, se la lleva, digamos que el viento, se pueden pasar muchas cosas que se desperdicie un alimento. Entonces, a pesar de la aflicción, a pesar de las circunstancias que habían pasado, Ruth en el capítulo 2 leíamos en nuestra lectura bíblica, lo primero que hace cuando nota que necesitaban una fuente de sustento es respaldar todas las palabras y el deseo que tenía en su corazón a través de las obras. Sale a la siega a trabajar, sale a buscar el sustento para la familia y en última instancia, hermanos, está reflejando que todo lo que le había dicho a su suegra Noemí era verdad, que estaba dispuesta a trabajar, estaba dispuesta a acercarse y estar con ella a pesar de las circunstancias. Les digo esto, hermanos, porque dice el capítulo 2 de Ruth, me gustaría que lo viéramos, es un versículo muy breve, pero que da una mirada y un poquito más quizás el contexto también,
lo que leíamos durante nuestra lectura bíblica, una mirada de que al parecer este trabajo de segador no era algo propio quizás de una mujer. Por eso también Boaz busca con sus segadores que la respeten, les empieza a dar estas indicaciones, que la dejen segar, que tengan esta misericordia, que no traten de hacer algo incorrecto. Porque dice el versículo 15 del capítulo 2, dice, levantóse luego para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo, coja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Amén. Entonces, definitivamente había algo más que el simple hecho de decidirse a actuar, hermanos. Había seguramente un riesgo que no lo tenemos del todo claro, pero había un riesgo y Ruth sobrepone quizás este miedo, sobrepone sus propios intereses para poder cumplir todas aquellas palabras y deseos que tenía y poder, pues al final del día, hermanos, esta situación que sabemos que la fe sin obras es muerta, que es un ciclo, que la fe, ciertamente una fe muy grande, ese entusiasmo que tenemos nos lleva a actuar, pero necesitamos continuar actuando para alimentar y pues tener este cimiento muy fuerte. También dice el libro de Mateo, hermanos, una parábola muy paralela a la que leímos hace unos momentos con respecto a la siembra, que es Mateo capítulo número 7, nos menciona una parábola similar con respecto a estas obras que estaba haciendo Ruth. Tenían un fundamento, hermanos. Dice capítulo 7 de Mateo, y también con respecto a nuestra fe misma en nuestra vida cotidiana, cómo hemos de mostrarla. Dice el versículo 24, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén, hermanos. Entonces, al final, es un reflejo también de nuestros días, hermanos. Definitivamente, aquí la primera analogía que hace es algo que es verdad, que nosotros encontramos en estos postreros tiempos que se mencionan tanto en Hechos como en Juan, que estamos en un tiempo en el que definitivamente nuestra fe debe ser mostrada con obras, como lo ha sido desde los tiempos antiguos, y en este caso lo vemos con Ruth, una mujer que entre todas sus virtudes tuvo la oportunidad de demostrar su fidelidad con Noemí a través de las obras. Me gustaría, hermanos, que viéramos ahora el párrafo número 6, algo que también nos demuestra los propósitos que tenía nuestro Dios para la reivindicación de toda esta familia. ¿Algún hermano o hermana que nos guste apoyar en la lectura? Mi hermano José Luis Zárate, adelante. También podemos decir que así como Ruth tipifica al gentil allegado al pueblo de Dios, Boaz tipifica a Cristo, porque Él era el Señor de la mies, como lo es ahora Jesucristo para su pueblo, poderoso en riqueza, que nos cubre con el manto de su amor, supliendo todas nuestras necesidades. Muchas gracias, hermano José Luis. Hermanos, hay una particularidad que justamente por eso consideraba relevante estos datos del libro de Ruth, como veíamos que está escrito por Samuel. Es un libro que, aunque sí se menciona a Dios, no se menciona a Dios de la misma manera en la que se menciona en libros escritos por el mismo Samuel. Samuel en otros libros menciona la intervención directa de Dios, cómo es que libra a Dios al pueblo, cómo es que libra las batallas, cómo es que literalmente de una manera muy explícita interviene nuestro Dios. En Ruth no existe esa componente, se menciona su nombre, se menciona su misericordia y su amor, pero no se menciona una intervención directa. Y yo creo que tampoco es una coincidencia, hermanos, es parte también de la escritura inteligente del autor para darnos a entender cómo estos propósitos de Dios, ya sea explícitamente como lo hace en otros libros o implícitamente a través de las mismas decisiones de los agentes humanos, siempre se llevan a un buen término, mis hermanos. Leíamos en este párrafo número 6 que el tercer personaje, aparte de Noemí y de Ruth, también cobra una grande relevancia, es Boaz. ¿Por qué? Porque de entre todos los parientes o entre todas las personas que pudieron haberse encontrado llegando a Betlehem, Noemí nota es la mano de Dios en medio de todo. Dice, de entre todos te encontraste con Boaz, que es nuestro pariente redentor. Quizás no el más cercano, pero sí es la persona más bondadosa que existía, al menos en esa familia. Es una persona que no tuvo en ningún momento pues esta duda. En cuanto se acercó Ruth con él,
él decidió que siempre y cuando se hicieran las cosas con esa justicia que él necesitaba aclarar por aquel pariente cercano que era un poco más cercano que él, pero él estaba decidido, hermanos. Entonces, yo creo que de nuevo, en esta vida, en esta historia que relata hechos cotidianos, se ve que el propósito de nuestro Dios sale siempre a buen término a través de los agentes humanos. En este caso fue Booz, definitivamente él fue una persona que a través de esta generosidad, a través de que era una persona que temía a Dios e incluso alaba a Ruth por sus atributos, llegan a cumplirse la reivindicación de nuestro Dios a toda la familia de Noemí. Y también se mantiene leal a toda su familia, porque vamos a ver lo que dice Ruth capítulo número 3 en su último versículo. Vemos que manda Noemí a Ruth a recostarse sobre los pies de Booz, y Booz también muestra una grande diligencia, una grande perseverancia en este asunto. Dice el capítulo número 3 de Ruth con respecto a todo lo que había sucedido con Booz y con Ruth. Dice el versículo 18, el último versículo del capítulo 3. Entonces Noemí dijo, reposa, hija mía, hasta que sepas cómo cae la cosa, porque aquel hombre no parará hasta que hoy concluya el negocio. Definitivamente Dios intervino a través también de Booz. Aquí vemos también el simbolismo que se le compara con nuestro maestro por esta generosidad, porque él extiende su manto, como lo dice también el versículo, sobre Ruth, que era una extranjera, una persona que quizás no tenía muchas oportunidades, y vemos incluso en el capítulo 4 que uno de los parientes se niega a casarse con Ruth. Aquí lo menciona por la situación de la redención de sus propias tierras, pero es posible que también incluso existiera pues este estigma. Definitivamente era una extranjera. Leímos la semana pasada de Deuteronomio 23 cómo pues sí había una enemistad entre los hijos de Moab y los hijos de Israel, y quizás este mismo pariente no estaba dispuesto a casarse con una persona que fuera de Moab, y Booz, como una persona también en este simbolismo a nuestro maestro, nunca vio su nacionalidad, nunca vio quizás que pudiera ser mal vista, sino que vio su corazón, alabó las virtudes que llevaba dentro de ella, mis hermanos. Esto yo creo que da una conclusión a estas partes que hemos estado estudiando, que nuestro Dios siempre entreteje su propósito, en este caso en el libro de Ruth, también con nuestras decisiones, con agentes humanos, siempre y cuando vimos dos condiciones quizás, hermanos, si las podemos llamar de esa manera. La primera, que nosotros tengamos en nuestro corazón el deseo de acercarnos a nuestro Dios, y la segunda, que también tengamos la oportunidad de llevar esos deseos y esas palabras a los actos, que nuestra fe nunca sea muerta, sino que esté respaldada por las obras. Vamos a concluir, hermanos, con el párrafo número 7, para encontrar nuestra hermana Margarita, para encontrar una tercera enseñanza en esta escuela sabática. El libro de Ruth nos presenta grandes enseñanzas. La más sensible para nosotros es aquella que representa en la vida de esta mujer nuestro pasado y presente, cuando la palabra divina nos recuerda: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, de Cristo. En Efesios 2, 11, 13. Por lo tanto, en gratitud a nuestro Dios, por todos los bienes recibidos, seamos siempre fieles a su palabra, unidos, no jactanciosos, ni soberbios, sino más bien humildes, llenos de fe y bondad. Muchas gracias, hermana Margarita. Vemos esta tercera enseñanza, hermanos, yo creo que igual de importante que las anteriores. Vemos también los simbolismos a lo largo de la escuela, a lo largo de los personajes de esta historia, de este libro, y encontramos que nosotros somos en muchos sentidos como Ruth, porque fuimos acercados, dice Efesios capítulo 2, 11 al 13, que fuimos hechos cercanos a estas promesas, fuimos hechos cercanos a una grande bendición a través de nuestro Maestro Jesucristo. El libro de Ruth nos muestra en una historia particular lo que es verdad en una historia mucho más general en nuestros tiempos. Vemos una historia que habla de reivindicación, que habla del amor de nuestro Dios en una familia en particular. Y hoy en día también tenemos esta historia de reivindicación, de esta salvación, pero no es una familia, hermanos, sino que es realmente toda la tierra.
Todo aquel que esté dispuesto a acercarse a nuestro Dios tiene la oportunidad de ser salvo, de poder, dice justamente Efesios, yo creo que fue una lección muy buena el que se haya puesto al final de este párrafo, de poder tener a Dios en el mundo, de poder tener esperanza. Hermanos, yo creo que al final lo más importante a reflexionar sobre esta enseñanza en el párrafo 7, no solamente es que entendamos la grande bendición que hemos recibido, sino que entendamos cómo hemos de responder a esta grande bendición. ¿Cómo hemos de responder, mis hermanos? Con esta oportunidad. ¿Cómo respondió Ruth a toda esta bendición que obtuvo cuando llegan a Betlehem? Vamos a leer juntos, hermanos, segunda carta a los Corintios. Yo creo que nuestra respuesta, hermanos, debe ser igual que Ruth, esta misma fidelidad, esta misma lealtad, que podamos permanecer firmes, porque sabemos que no solamente van a ser bendiciones, van a ser batallas también, pero todas estas situaciones vienen de Dios en última instancia y son siempre para poder reflejar esta figura de nuestro Maestro en cada uno de nosotros. Dice el capítulo, segunda de Corintios, mis hermanos, capítulo 4, versículo 1. Si quieren seguirme desde sus lugares, dice así: por lo cual, teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Hermanos, la invitación es justamente que no desmayemos. La fidelidad contiene una grande componente de no desmayar. ¿Por qué? Porque veíamos también con algunos comentarios que hemos recibido muchas veces la palabra, pero en el momento en el que desmayamos es cuando llega algo que toma un lugar mucho más relevante que Dios en nuestras vidas. En ese momento llegamos a tirar la toalla, llegamos a desmayar, pero dice el apóstol Pablo, ya alcanzamos esta administración a través de la misericordia, a través de la sangre de nuestro Maestro. Aprovechémosla, hermanos, y tengamos la oportunidad de permanecer firmes en nuestra fe. Mi hermana Eva quiere concluir con un comentario. Mi hermano Ricardo puede acercarse un momento, por favor. Y nada más mi hermano Mauro, con él concluimos para que podamos continuar con la escuela. Es raro, hermano, que cuando habla del pariente más cercano, no se omita su nombre, ¿no? ¿Por qué le dice fulano? Fulano. Cuando él no le suscita simiente a su hermano, entonces dejaba el zapato, ya lo ponían y era la casa del descalzado. Sí, es una curiosidad también del libro, que algo que me parece inteligente sobre la redacción es que yo creo que omite muchos detalles, y uno de ellos, al parecer, que considero quizás no tan relevante, eso es una opinión personal, sí lo menciono, que quizás no consideró el autor tan relevante, fue el nombre del pariente cercano. Quiso mantener la historia alrededor de Boz, de Noemí y de Ruth, como los tres personajes principales que realmente demuestran esta voluntad y propósito de nuestro Dios combinada con las decisiones. Pero es una respuesta pues más personal, también me parece curioso. Mi hermano Mauro, concluimos con su participación, por favor. Pasa vos, hermano. Pues quisiera yo hacer notar nada más la maravilla de la cultura hebrea, y que esta lección indica el origen del Señor Jesucristo. Y en este capítulo 1 de San Mateo se menciona que son 42 generaciones desde Abraham hasta el Señor Jesucristo. Y en promedio se ha calculado que una generación tiene aproximadamente 20 años, porque 20 años es la edad en que el vástago ya puede reproducirse. Entonces, serían unos 840 años antes de Jesucristo. Quién sabe si la cronología coincida con estos cálculos, pero es muy admirable cómo esta cultura hebrea puede llevar paso a paso la contabilidad y el origen, el árbol genealógico del Señor Jesucristo. Así que con bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Mauro. Hermano Mauro mencionaba justo esta grande bendición, que es el que se hayan guardado las generaciones a lo largo del tiempo, que se pudieron contar hasta los tiempos del Maestro, para pues que tengamos esta parte de Mateo 1, que menciona a todos los personajes involucrados, y entre ellos se encuentra también Ruth. Vamos a pasar, hermanos, a las preguntas de la escuela sabática para ir concluyendo.
dice la pregunta número 1. ¿Quiénes fueron los padres de Obed? Veamos que son Boz y Ruth, mis hermanos. Pregunta número 2. ¿Qué contraste existe entre Ruth y Orfa? Explique brevemente. Pues veamos que en última instancia en el núcleo era su corazón, hermanos. Lo que existía en su corazón, pues era diferente. Todo eso se vio reflejado, por supuesto, en sus obras. Dice la pregunta número 3. En la analogía de la elección, ¿qué tipo de hermanos en la iglesia pueden estar representados en la persona de Orfa? Veamos que son aquellos que abrazan con entusiasmo la palabra, pero que desgraciadamente no logra tener esa profundidad como en la buena tierra que menciona la parábola. Dice la pregunta 4. ¿Por qué Ruth, como extranjera, estaba excluida de Israel? Y aquí por brevedad, hermanos, vamos a omitir los capítulos, sin embargo, los invito a que los puedan leer en Éxodo 34, 11, 12, 15 y 16. Pues vemos cómo era el pueblo de Israel, no vamos a llamarlo así, como una ley, que no podían emparentarse con el pueblo extranjero, particularmente por las costumbres, por aquello el riesgo que significaba emparentar, con respecto a la idolatría, con respecto a alejarse de nuestro Dios. Ese era realmente el riesgo que nuestro Dios veía en las relaciones humanas. La pregunta 5 dice así, hermanos. ¿Qué sentir había en el corazón de Ruth hacia Israel? Había un sentir, hermanos, de amor y de cariño que no era fingido, un amor sincero. Dice la pregunta número 6. ¿Quién miró lo que había en el corazón de Ruth? Pues hermanos, definitivamente nuestro Dios, y no solamente eso, sino que se refleja en las herramientas como personas, y una de ellas fue Boz, quien a pesar de que veíamos que lo que podía existir de mal visto, un matrimonio entre un moabita y un israelita, él siempre la alabó por su virtud, por su corazón. Dice la pregunta número 7. ¿Cómo vivía el gentil antes que viniese Cristo a la tierra? Efesios 2:12, pues lo leímos a lo largo de la lección, dice varias descripciones, dice que estábamos alejados de la República de Israel sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermanos. Dice la pregunta 8, según la lección, en sentido figurado, ¿qué representa Ruth para el mundo? La podemos ver, hermanos, como una analogía del gentil que se acerca a nuestro Dios. Dice la pregunta número 9. ¿Qué simbolismo encontramos en el suceso de que Ruth y Noemí llegaran a la tierra de Betlehem en el principio de la siega de los primeros frutos? Explique brevemente. Explícitamente el simbolismo era que esta siega también representa los últimos tiempos y sobre todo la actitud, hermanos, que es la oportunidad que tengamos de actuar. Que ahora que son los últimos tiempos y que en ese momento estaban en la siega, que no solamente se quede en palabras quizás nuestra fe, sino que podamos siempre estar llamados a actuar, mis hermanos. Esto es lo que tenemos para estudiar en la escuela de esta mañana, mis hermanos. Me gustaría que recordáramos estas 3 partes que vimos. Primeramente, que nuestro Dios utiliza los detalles quizás cotidianos, domésticos de nuestra vida para llegar a darles relevancia, para que siempre tengamos esa oportunidad de verlo así. La segunda es que Dios realmente siempre está actuando. Su propósito, al final del día, siempre se refleja en nuestras vidas. Primeramente, si tenemos un corazón que esté dispuesto con ese deseo de nuestro Dios y que ese deseo se vea reflejado en las obras. Y en tercera, mis hermanos, veamos que nuestra respuesta ante la administración, ante esta misericordia que tenemos de nuestro Dios, siempre debe ser esta fidelidad y que permanezcamos firmes en nuestra fe. Mis hermanos, los voy a invitar a que podamos cambiar de posición.